El edificio es lo que hace la iglesia. Le decimos, vamos a la iglesia porque este es un lugar donde nos encontramos, estamos juntos, y mientras nosotros estamos aquí es la iglesia. Pero en realidad lo que hace la iglesia eres tú y yo, el cuerpo de Cristo. Hay una iglesia universal que son todos los que el Señor ha llamado y todos los que han aceptado a Cristo en su corazón. Pero después la iglesia hace énfasis, y sabe que en el Nuevo Testamento 155 veces se menciona la palabra iglesia. Y un 80 y pico de veces se refiere a una iglesia local. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la importancia que tiene que el pueblo del Señor se reúna, que el pueblo de Dios esté junto, que el pueblo de Dios tenga comunión uno con los otros. Hermanos, la iglesia significa los que son llamados fuera. Y entonces cuando tú piensas en esto, somos los que hemos sido llamados, rescatados del mundo para servirle a Dios y estar buscando a Dios. Un pueblo escogido, un pueblo separado, puesto aparte. ¿Para qué? Para que anunciemos a otros las virtudes del Señor. Para que podamos estar edificándonos unos a los otros. Para que podamos estar en adoración, en alabanza, para poder seguirlas y aprender las enseñanzas del Señor Jesús y para hacer la gran comisión, como le dije al principio, como le dije antes, para evangelizar y hablar a otros y rescatar a otros del infierno, hermanos. Y cumplir. Nosotros a veces esperamos éxito, porque el mundo nos condiciona así, con que todo es palabra éxito, resultados. Pero la palabra de Dios nos dice, id y predicad el evangelio. Y lo demás, el Señor se encargará. Si tú predicas el evangelio para tener éxito o para tener resultado, más vale no lo hagas. Porque te desilusionarás, te vendrás abajo, no podrás. Porque no te van a aceptar muchos. Pero fíjate que la palabra del Señor nos dice, id y predicad el evangelio. Cuando nosotros estamos viendo, dice que en Mateo 16:18, le dijo el Señor, Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos se han pensado que era Pedro, ¿no? Pero el Señor lo estaba diciendo, porque en otra parte más, en Corintios dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? ¿Pedro? Jesús. Cristo. La roca era Cristo. Entonces te está diciendo que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es el fundamento. Queridos, Él ha dejado instrucciones para que su pueblo pueda tener claro y pueda saber que el estar juntos, el reunirnos, el tener una familia, así como tú tienes la familia natural. Y la familia natural es una bendición el tenerla, hermano. Es una bendición. Que nunca dejemos de valorar la familia natural. Pero también el Señor nos ha dado una familia espiritual que debemos valorar. Así como por tu sangre, por tus venas, corre la sangre de tu familia natural. Y muchos, sin saber de quién son hijos o algo, de pronto tú lo ves y dices, este es el calco de fulano de tal, ¿sí o no? Sí. Porque es así, la sangre tira y la sangre corre y los genes y todo lo demás. Pero hay una familia espiritual que nosotros también nos debemos, y es la familia donde el Señor te ha puesto. Mire, tan importante que nosotros aprendamos en esta vida a valorar lo que nosotros tenemos. Tan importante, ya sea la familia plano natural o la familia espiritual, es importante que aprendamos a valorar. Usted sabe que siempre tenemos que estar con el oído ahí presto, y ayer se me volvió una parábola. Yo ya estaba preparando ya hacía tiempo este mensaje, pero ayer se me volvió una parábola cuando en estos días escuchaba, usted sabe que falleció Tito, sí, como está puesto, y de pronto ve en un momento determinado, en una entrevista y a solas, dice que le comentó a los más íntimos que cuánto se arrepentían haber perdido el tiempo en pleitos que habían tenido entre ellos, que lo sabemos, ¿no? Que en algún momento tuvieron pleitos. ¿Cuántos se enteraron de eso? Que habían discutido y que se habían peleado las familias, y las mujeres se habían agarrado en un parque de Nueva York y habían discutido. Y él decía, ¿cuánto he perdido? Porque la muerte de mi amigo siempre estará sobre mi espalda. Y yo pensaba, ¿te das cuenta, queridos, cuánto tiempo perdemos a veces
parecen tonterías? En el propio yo, en el propio egoísmo, en el propio decir, esto es lo que yo pienso y esto es así. Pero dejemos un poquito eso y valoremos lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué discutir tanto con tu familia y decir yo soy el macho o yo soy la mujer de la casa, que a veces lo decimos? Pero ¿para qué? Si realmente, queridos, vayamos a lo que es esencia, vayamos a lo que es la vida. Y en la iglesia, queridos, ¿para qué nosotros sentirnos tanto en nuestro propio yo? Valoremos lo que tenemos, una familia que el Señor nos ha dado. Y esa familia es distinta. Esa familia son todos distintos. Y le decía a una hermana en el ICI, ¿cuántos hijos tienes tú? A la hermana Mirta. Y así guapa como ustedes la ven, y toda una niña, no sé dónde anda Mirta, pero toda una niña así guapa. Mirta ha tenido 8 hijos. Y en eso, y ya no tuvo más porque se compró el televisor. Pero fíjense ustedes, no sé dónde está Mirta, que no la veo. Ahí está Mirta. Pero fíjense ustedes que en ese, yo le decía a Mirta, ¿cuántos de tus hijos son uno el calco del otro? Ninguno. Cada uno es distinto. Y son de los padres y son de la madre, del padre y madre, pero son distintos. Tus hijos son distintos y son del mismo padre y la misma madre. ¿Cuánto más en una iglesia que somos todos, permítanme la expresión, decirlo así, todos paridos en distintas casas, con distinta formación, somos todos distintos? Y ya no estoy hablando de morenitos y uno más guapo que otros, y no, porque la guapura no es lo de afuera, la guapura es lo de adentro. Ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando que somos distintos en forma de ver las cosas, en de pensar, en de actuar. Pero ¿dónde está lo que vale realmente la pena? En que pese a las diferencias, nosotros estemos unidos. Y unidad no es uniformidad. Ustedes vieron los chicos de la alabanza, qué guapo que están ahí para las Santa Cenas, todo de negro ahí. Los sugieres también nos copiaran a nosotros también, no sé cómo fue. Y entonces ahí, pero, y eso te dice, son los hermanos que están ahí, todo lo demás. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros vemos esto, unidad, pensamos que unidad es todo lo mismo. No, unidad no es uniformidad. Cada uno tiene derecho a pensar distinto, pero en un plano que todos juntos lleguemos a un solo decir, aunque piense distinto, pero sigue siendo mi hermano y mi hermana. Aunque sea distinto, pero es mi hermano y mi hermana. Y es eso lo que nos une a nosotros. ¿Saben qué nos une a nosotros? La sangre de Cristo que ha muerto por nosotros, pero nos une la fe y la confianza de la unidad que el Señor nos ha dejado. Eso es lo que nos tiene que unir. Entonces todo lo demás, ¿qué me importa? Si el hermano tiene la nariz más larga que yo, ¿qué pasa? Por decirle algo. Pero ¿saben una cosa? Lo único que hará es que cuando le voy a saludar me choca un poco más. Pero no pasa nada. Yo le puedo chocar, no sé, con la barriga, por decir algo. Y cada uno tenemos lo suyo, ¿o no? Mire, dentro yo me puse a pensar en una iglesia, qué distintas cosas que puede haber. Mire, está el conversador, el que habla, el que habla y habla y habla. Y el que es callado dice, ¿por qué esta no se callará de una vez por acá? Más de uno está diciendo, pastora, ¿cuándo terminará que tengo que ir a ver a comer y que tengo...? Pero voy a seguir. Mire, otros está el que le gusta ser el foco de atención. Otro está el que es el mal oyente, que tú le dices una cosa y te escucha otra. Y va y transmite otra cosa distinta. Los conoce, ¿no? Está el que suele hablar antes de pensar. Y está bien que lo haga, pero a veces piensa tanto que nunca habla. Está el que sus decisiones se basa en la emoción del momento. Un llamado al altar, yo soy el primero. Y después, yo soy el primero que saco mi vida del altar también. Están los que se enojan con facilidad. Eso aquí nada. Aquel que de pronto viene gozoso a la iglesia y el hermano le pisa el callo inflamado del dedo pequeño. Y cuando le pisa el callo, dice, le dice al hermano, pero por dentro
Está el que es analítico, el que se sienta ahí y analiza todo. Hoy pasó esto, pasó aquello, pero de tanto analizar, bueno, ya eso se lo voy a decir después. Está el que tiene los altibajos emocionales. Viene a la iglesia un día la gloria, salta, le agarra el telele, pero otro día viene y tú lo ves y ese hermano está. Y tú dices, hermano, saluda a tu hermano. Hermano, alaba al Señor. Hermano, una sonrisa a tu hermano. Y tú dices, pero ¿no era este mismo el que saltaba ayer? O esta misma, que por todo lo mira a Rubevalo por el querele, pero no era Rubevalo. Pero no es esta misma o este mismo hermano que ayer se comía el mundo. No es este mismo que ayer dijo, pasó al frente y habló del evangelismo, evangelicemos, hermano, y no le he vuelto a ver en un evangelismo en la calle. Tenemos también los perfeccionistas, que todo tiene que estar perfecto. Oh, hoy desafinaron los hermanos de la alabanza. Se te fue la olla, Rosita, con la canción. Tiene que estar ahí. Y ella lo reconoce. Y ella sabe que el miércoles la pastora va a hablar con ella. Porque se dijo, y puede pasar también, pobrecita. Pues ya se lo digo ahora, si no te lo digo después, Rosita. Fíjense ustedes. Pero están los perfeccionistas. Hoy Dios no se movió. La hermana falló en esa canción. Ah, ¿y todas las otras que alabaron al Señor dónde están? No, pero están así. Claro, para los otros. Pero a veces la perfección se nos va a la olla cuando es para nosotros. Ay, ¿qué dije? No sé, pero ya sé. Mira, está el idealista, que de pronto idealiza tanto la iglesia perfecta, que busca la iglesia perfecta, y como que la iglesia perfecta no existe, entonces nada le viene bien. Entonces, ¿dónde termina? En su casa reuniéndose. Porque aquí estamos los perfectos. 3 y 4 en casa. Pero la Biblia dice, no dejéis de congregaros. Porque ¿sabe dónde nos pulimos? Entre nosotros. Hoy veíamos eso tan bonito en el ICI. ¿Dónde nos pulimos? Entre nosotros. ¿Y dónde yo sé la humildad que tengo? ¿Hasta qué punto llega? Cuando me tocan los tornillos, hermano. Porque mientras tanto, yo no necesito andar bien. Yo digo, soy una persona humilde. Sí, sí. Pero de pronto viene el sí que me llama la atención. Pero ¿y tú qué te piensas? A ver, si yo soy la pastora, ¿y tú quién eres para venir a decirme algo? Pastora, no era tan humilde usted. Donde nos tocan, vemos si lo que decimos es real. Hágame así si es sí, así que no. Mire, tenemos el ordenado y disciplinado, que todo tiene que ser ahí. Tenemos los que de pronto dicen, lo rojo es rojo y lo negro es negro, y no me saques de ahí. Y a veces no es que tanto lo rojo rojo y lo negro negro, porque también en mi vida yo también tengo cosas que no son tan rojas rojas ni tan negra negra. Tenemos las personas que son manipuladoras dentro de la iglesia, ¿sí o no? Con estrategia. Es que la iglesia, hermano, es para enfermos, la iglesia es para toda gente normal. Usted está diciendo, pero pastora me está presentando. Es que la iglesia está hecha de gente normal, de gente como tú y yo, hermano, con nuestros errores, con nuestras cosas. Pero somos gente que vamos caminando a la perfección. Y hoy dejamos una cosa y mañana dejamos otra, pero vamos caminando en pos de lo que el Señor tiene. Tenemos algunos en la iglesia que tienen las 3 velocidades puestas: el lento, el pasito y el despacio. Tú lo ves lento, despacito y despacio, y nunca encarrilan nada. Tenemos otro que de pronto se mantiene ajeno por completo a todo lo que hay alrededor. Mi Dios y yo. Y lo demás, nada. Ay, viste que el hermano pobre está... Mi Dios y yo. Pero no, hay más, hermanos. Somos un cuerpo. Mira que está al lado tuyo, qué bonito. Es el cuerpo. Mira, y ¿sabe una cosa? La Biblia nos muestra... Ahora lo voy a bajar un poquito para que no piense que todo es caña. La Biblia nos muestra hombres y mujeres
Veíamos, creo que fue el viernes, y nos muestra hombres y mujeres totalmente distintos, pero trabajando en pos de lo que el Señor le había marcado. Encontramos un David, que no era igual que un Abraham. Encontramos un Moisés, un Nehemías. Ay, cómo se acuerdan, mira, ay, qué bien, qué buenos alumnos. Encontramos distintos tipos de gente, pero trabajando en pos de lo que Dios había trazado y de lo que Dios ha trazado. Hermanos, la palabra del Señor nos muestra que Dios no nos escoge con un estereotipo de este es así, así, todos iguales como clones. No, el Señor en la variedad trabaja con nosotros. Amén. Y eso nos enriquece. Miren, yo ahora escribí una serie de cosas, que usted habrá dicho, la pastora estuvo pensando un poquitito. Miren, si quieres ir contra la idea del apóstol, cuando él dice que te conduzcas adecuadamente, y tú dices, no, eso no vale. Yo te voy a dar algunas pautas para que tú veas y puedas cumplir para que la palabra del apóstol no sea una realidad en tu vida. No sé si le enredé mucho. O sea, me parece que sí porque nadie me dijo no entender. O sea, escúcheme. Tú sabes que la palabra de Dios dice para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Y usted me dirá, yo conducirme, yo ya sé. Bueno, vamos a analizar. Mira, si quieres ir en contra de lo que la palabra del Señor dice, escucha esto. No vengas a la iglesia, quédate en tu casa. Si quieres ir en contra de la palabra del Señor, te digo esto. Si llueve, quédate en casa. Si sale el sol, quédate en casa también. ¿Lo estoy ahí un poquito... ¿Me está entendiendo? Sí. O yo me estoy explicando bien, mejor dicho. Si quieres ir en contra de la palabra del Señor, ven tarde a la iglesia. Piérdete el tiempo de oración previo. Piérdete el saludo de los hermanos. Ven tarde a la iglesia. Si quieres ir en contra de la palabra del Señor, discute con tu familia antes de venir a la iglesia y ven enfadado. Si quieres ir en contra de lo que enseña el apóstol en cuanto a la palabra del Señor, no aceptes nunca una responsabilidad en la iglesia. Es mejor criticar a los demás cómo hacen las cosas. Se cotilla. Anda de iglesia en iglesia y no te afirmes en ninguna. No te sometas a nada ni a nadie. Mantén tu independencia. Al acudir al templo, siéntate muy atrás. Perdonen los hermanos que están atrás, pero ya que está escrito lo pongo. Cuando... se lo vuelvo a leer, perdón que se me fue la olla, se lo leo. Dice, al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta, y si puedes, aún más allá, por donde está Teresa, más o menos. Pero Teresa está ahí por obligación, por servicio. Mira, si quieres realmente no cumplir lo que tiene que ser, cuando vengas a la iglesia, no cantes, no ores, y si canta, canta destemplado. De cualquier forma, total es para el Señor. Mira, a mí me repatea cuando alguien dice, voy a cantar algo, no lo ensayé, pero es para el Señor. Y yo digo, pero a ver, para el Señor con más excelencia que cualquier cosa. Preparé una comida, bueno, total, es para los hermanos, así nomás me salió, lo hice así nomás, es para los hermanos, bueno, es para el Señor entiende. Para el Señor con excelencia, hermanos. Bueno, sigamos. No colabores económicamente con la iglesia. Total, ya alguien lo hará por ti. Y así nos sacamos de encima. No des tus diezmos. Total, Dios conoce. No animes al liderazgo. Total, cuenta vida y milagro de los hermanos a gente que viene a la iglesia y gente que no viene a la iglesia. No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros. Todo esto se lo estoy diciendo si quieres andar en contra de lo que el apóstol nos está enseñando. Si hace alguna actividad especial en la iglesia, y esto lo agregué ahí de mala que hoy estaba. Mire, si hacen puertas abiertas, reunión de mujeres,
de hombres, de jóvenes, de matrimonios, etcétera, etcétera, no asistas a la iglesia. Vete de paseo o quédate en el sofá de tu casa viendo televisión o búscate otro trabajo en la casa para hacer. Esto es lo que el enemigo nos habla muchas veces y nos quita de la unidad de la iglesia. Está mala la pastora hoy, ¿no? Gracias por la sinceridad. Mire, si estoy mala, más mala ahora. Mire, si alguien te hiere o tiene actitud no agradable a ti, no lo perdones. ¿Para qué lo vas a perdonar? Mantén el orgullo bien alto. No tienes por qué andar pidiendo perdón si es igual a ti. No seas perseverante en la iglesia. No estudies los discipulados, ni hagas elisi, ni sembradores. Tú todo lo sabes. Y no tienes tiempo para aprender más. Que aprendan lo que necesitan. Llega al culto con el culto comenzado y vete antes que el culto termine. Así no saludas a nadie y no tienes problema con los hermanos. Cuando la gente te salude y nos saludemos, quédate en tu lugar. ¿Para qué vas a salir a saludar? Es una tontería. Sé oidor de la palabra solamente y no hacedor. Claro, esto es para aquellos que no quieren cumplir lo que la palabra del Señor nos dice. Pero como nosotros somos pueblo santo, queridos, ¿cómo tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dado? Y el Señor nos ha dado la iglesia. El Señor nos ha dado una familia espiritual que tenemos que valorar. Y sabe que nosotros podemos correr el riesgo de no valorarla. Y cuando no valoramos eso, estamos menospreciando la obra que Cristo ha hecho de darme un hermano, una hermana, para yo tener a mi lado y estar ahí. Mire, Cristo ha muerto en la cruz. Hoy celebramos la Santa Cena. Y Cristo ha muerto en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y ese amor del Señor ha sido y es tan grande que me ha dado una familia para que yo no esté ni aislado, ni esté como tipo isla, sino que yo pueda participar, pedir oración, buscar ahí el abrazo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que somos privilegiados. Como bien hablaba el pastor hoy. Hermanos, ¿cuánta gente hay que no se puede ni reunir ni congregar? Y Dios nos ha dado el privilegio de poder hacerlo. Tener esa libertad tan hermosa en nuestro país, de poder estar juntos, de poder alabar el nombre del Señor. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? No nos vaya a pasar como el Pep Guardiola que ahora está llorando por lo que perdió. Y que sabe que no lo va a rescatar. Nunca más. ¿Cómo necesitamos saber que mi hermano es parte mía? Yo te pregunto, y quiero para la manera, te hago una pregunta retórica en esta mañana. Si la iglesia dependiese de tu funcionamiento y de tu actividad y de tu buscar al Señor y de tu estar, ¿cómo estaría hoy la iglesia? Estoy dando este espacio como pregunta retórica. Yo me la respondo a mí misma. ¿Cómo estaría la iglesia hoy? ¿Cuánta gente habría que tú has traído? ¿Cuánta gente, no sé, tal vez hubiésemos podido comprar una lámpara que se ha quemado? Porque eso hace también a la iglesia. No sé, de pronto hubiese estado limpio el templo. ¿Habría ujieres si fuese por ti? Yo sé, hermano, que puede sonar muy fuerte en esta mañana, pero la palabra de Dios dice: por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y el de amor estará con vosotros. Hermanos, tú y yo somos la iglesia del Señor. Tú y yo somos lo que el Señor ha pagado, un precio tan alto en la cruz, para que tú y yo podamos tener acceso y libertad a lo que es la dimensión en el Señor. Valoremos lo que tenemos. Valoremos el privilegio que tenemos de ser un pueblo del Señor. Y que cada uno de mis hermanos es parte mía.
y que yo tengo que estar orando por mi hermano y mi hermana orar por mí. Que yo tengo que llevar esa carga de decir, la iglesia es parte mía. Y cuando hay alguien que está sufriendo, estoy ahí, con un llamado, con esto, con lo otro, estoy. Ahora no vamos a ser tampoco tan sensibles de decir, bueno, nadie me llama, nadie viene, porque también tú tienes que entender que hay que ir madurando también. Los que se quejan de que no los atienden son los niños, pero hay que ir madurando también. Pero querido, que lo que en mí cabe la responsabilidad, yo pueda sentir y valorar a mi hermano y a mi hermana, que estamos en el cuerpo del Señor, capaz que Él es brazo y yo soy ojo, y capaz que, ¿y cuántos seremos órganos internos que nadie nos ve? Dice la palabra que aún los órganos que parecen menos, hay que cuidarlos más. Y así, habrá algunos que de pronto es apéndice. ¿Y para qué está el apéndice en el cuerpo? Hay que nos digan los profesionales, pero ¿para qué está? Y algunos dicen que la sacan y ya. Pero, ¿qué sabemos lo que cada uno es? Pero el Señor nos ha llamado a juntos trabajar. El Señor nos ha llamado a ser parte. El Señor nos ha llamado a que yo tengo que valorar lo que Dios me ha dado. Y todo lo que esto que le estuve diciendo últimamente no era con ironía, hermano, sino era como diciéndole en sentido contrario, qué importancia que tiene de no permitir que el enemigo nos llene de tonterías y que valoremos lo que Dios nos ha dado. Esta mañana, cuando nosotros estamos juntos como iglesia del Señor, hoy participaremos de la Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos diciendo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo soy parte. Mira, tengo unos hermanos ahí que están queriendo el bautismo y por causa del tiempo todavía no lo hemos podido hacer, por el tiempo, por el clima, por las aguas muy frías. Pero ¿saben una cosa? Están deseando con un anhelo, con un fervor tener la primera Santa Cena, ¿a que sí? Y nosotros que estamos como cuerpo del Señor ya hace tiempo, estamos bautizados, ¿no será que nos hemos acomodado tanto, hermanos? ¿No será que nos acomodamos tanto? Que valoramos tan poco lo que el Señor nos ha dado. Ah, sí, total. Somos pueblo de Dios, escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, tú no eres cualquier cosa. Eres alguien por el que el Señor ha pagado un precio tan alto que su cuerpo fue entregado en la cruz, hermano, y molido y lastimado y lacerado. Y por el que cada gota que destiló de su cuerpo fue para perdón de pecado en tu vida y en mi vida. Para que hoy juntos, como pueblo del Señor, podamos alabar su nombre, mucho más allá de las diferencias. Mucho más allá de que, bueno, este me gusta o no me gusta. Mucho más allá, como pueblo unido, fuerte y sólido, caminando en pos de lo que Dios ha marcado. Yo te invito a cerrar tus ojos. Y en esta mañana, que podamos en la presencia del Señor, estar en primer lugar agradeciéndole al Señor por darnos el privilegio de ser pueblo del Señor. Porque Él, así como nos ha dado una familia natural, nos ha dado una familia espiritual. Y esa familia espiritual, tengo que valorarla, tengo que aprender a apreciarla, tengo que amarla, más allá de las diferencias. Y sabe que amar no es yo siento amar. Amar es escojo amar. Me esfuerzo en amar, en tener actitudes adecuadas. Y desde el sentimiento va naciendo en nosotros. Queridos, qué importante valorar lo que Dios nos ha dado con nuestras diferencias, con nuestros actuares. Y decir, Señor, realmente tengo que valorar lo que tú me has dado. Esta casa, este edificio, temporalmente es tu iglesia mientras estemos nosotros aquí. Pero valorar sobre todo la iglesia tuya, que es mi hermano, mi hermana. El que está delante, el que está detrás. El que tal vez a veces ni lo entiendo, ni sé por qué habla así, ni sé por qué tiene esta actitud, ni sé por qué tiene aquellos gestos. Pero es mi hermano y es mi hermana. Y si hay algo que tengo que arreglar, me tengo que sentar y hablarlo adecuadamente. Y aprender a hablarlo adecuadamente. Pero qué importante el poder entender que si hoy estoy aquí es por pura gracia de Dios. Y si Dios me ha perdonado a mí
y me he insertado en una iglesia, ¿cómo yo no voy a valorar y perdonar a mi hermano, a mi hermana? Y poder entender que somos un pueblo que caminamos en pos de lo que Dios ha trazado. Por eso, que podamos entender que el Señor nos ha llamado a una dimensión mayor. Que nos dejemos de tonterías, de liviandades, de tibiezas, y que entendamos que la iglesia del Señor somos nosotros, que somos responsables de cumplir y de ser la iglesia del Señor. Que podamos pedirle perdón al Señor si tal vez hemos menospreciado con actitudes, con hechos, la iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia del Señor, hablo de lo que significa, lo que el Señor ha hecho, cada hermano, cada hermana, el encontrarnos cada domingo, cada martes, durante la semana, el darnos un abrazo y decir, hermano, hermana, tú eres parte mía, y no de palabras para afuera o de boca para afuera, sino en hecho y en verdad. Y poder abrazar a mi hermano y decirle, mi hermano, mi hermana, tal vez no tengo la comunicación que debiera contigo, pero te amo y tú eres parte mía. Sé que todos andamos con trabajo, enfrascados en nuestras propias cosas, pero que aprendamos a valorar lo que significa el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, y juntos trabajar en pos de lo que Dios ha marcado para nuestras vidas. Juntos trabajar en pos de lo que Dios ha puesto por delante. Y cuando esta mañana nos acercamos a la mesa del Señor, no lo hacemos con tristeza, lo hacemos compungido por el hecho de decir, Señor, perdóname por aquellos pecados que hay en mí que necesito ponerme a cuenta en esta mañana. Pero lo hacemos con regocijo, sabiendo que no hemos sido tirados a un costado, sino que Dios nos ha insertado en una iglesia, nos ha insertado entre hermanos para juntos apoyarnos, trabajar, levantarnos, avanzar, conquistar. Y que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Hermano, hermana, antes que nos acerquemos a la mesa, si en esta mañana tú tienes algo que arreglar con el Señor, si yo tengo algo que arreglar, si tenemos algo que arreglar con el Señor, pongámonos a cuenta. Dice la palabra del Señor que no participemos de la mesa del Señor indignamente. Tal vez hay cosas que solamente tú la conoces, pero en esta mañana es necesario que pidamos perdón al Señor y que nos apartemos de ese pecado. Porque si pides perdón, si pedimos perdón y volvemos a caer en lo mismo, vez tras vez, estamos menospreciando la gracia del Señor, el regalo que Él nos ha hecho de la salvación. Pero es necesario que nos apartemos de aquellas cosas que dañan nuestra vida y que minan nuestro andar y nuestro caminar en el Señor. Y que podamos acercarnos sabiendo que el Señor ha perdonado nuestros pecados y su sangre nos ha limpiado. Y hoy puedo cantar que soy nueva criatura, que el Señor me ha restaurado y que cada día voy siendo restaurado y siendo limpiado y avanzando en pos de lo que Dios ha marcado. Que podamos abrazarnos al Señor en esta mañana y decirle, Señor, gracias. Gracias por la obra que tú has hecho. Gracias por la iglesia, gracias por la obra del Calvario. Gracias por todo lo que tú me has dado, porque es la bendición de ser hecho tu hijo, de ser el real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, adquirido por ti, Señor. Y es un privilegio, aleluya. Es un privilegio. Gloria a ti, Señor, aleluya.